noches. Bienvenidos a este evento de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta noche nos convoca una conversación, una presentación que tiene por título ¿Qué deben responder los candidatos sobre salud y educación? Con este evento queremos ir un poco a contracorriente de lo que ha sido buena parte de la campaña electoral en las últimas semanas, ¿no es cierto?, donde ha primado un conjunto de promesas sin fundamento, una serie de posiciones excesivamente generales sobre un montón de temas y cuestionamientos que han ido todo menos en la dirección de provocar una discusión sobre cuáles son las políticas públicas que el país necesita para crecer, para mantener una senda de crecimiento, para mejorar las condiciones de vida de las personas, para disminuir la desigualdad, etcétera, etcétera. A su vez, esta es una ocasión muy especial para nosotros porque lo hacemos en la coyuntura, en el contexto de presentarles a ustedes lo que son los dos primeros documentos de una serie de documentos que se llama Políticas y Debates Públicos. Estos documentos, como ustedes podrán ver o escuchar el día de hoy, se los hemos encargado o se los encargamos a especialistas sobre una materia en particular y les pedimos que nos ayuden, ¿no es cierto?, a entender, digamos, algún problema público, alguna situación pública sobre la cual requerimos prestarle particular atención y un poco evaluar ese problema público a la luz o teniendo en cuenta las políticas públicas que se han llevado a cabo en el pasado y las políticas públicas que se necesitan, ¿no es cierto?, para confrontar, para dar respuestas a esos desafíos, en este caso, por ejemplo, específicamente en el caso del sector de educación y de salud. Entonces, eso es también para nosotros, especialmente desde el área de investigación y incidencia, es un momento muy especial porque estamos iniciando esta tarea de promover este tipo de documentos y este tipo de conversaciones. Quería además públicamente, antes de referirme a los autores que han participado de estos dos documentos, agradecer en particular todo el trabajo que Marilia Cruz ha hecho para sacar adelante estos documentos, para hacerle seguimiento, para apoyar las necesidades de los autores en términos de información, de evidencia. Sin ella, con toda seguridad no estaríamos acá reunidos esta noche. Ahora quisiera también de manera muy especial, por varias razones, presentarles a los autores, a los dos primeros autores de esta serie de documentos de debates y políticas públicas. Tenemos con nosotros a Zoila Ponce de León y tenemos también a Rodolfo Benítez. Zoila es la persona, digamos, que ha escrito uno de estos documentos sobre el sector salud y Rodolfo lo ha hecho sobre el sector educación. Como no podía ser de otra manera, en el contexto de esta actual pandemia y un poco mirando lo que ha sido la trayectoria de esos sectores, lo que venía siendo la trayectoria de esos sectores, el impacto que ha tenido la pandemia sobre ellos y un poco las cosas que ha desnudado, mostrado en términos de reformas incompletas, insuficientes, o en otros casos reformas que han sido importantes y que deberían ser mantenidas en el futuro. Quiero además de decir esto, quiero presentarles formalmente a ambos dos. Zoila Ponce de León obtuvo su doctorado y una maestría en ciencia política en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos, y una licenciatura en ciencia política y gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesora de la Universidad Washington and Lee en Estados Unidos y, entre otras cosas, miembro del Programa de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Por su lado, Rodolfo Benítez es especialista en políticas públicas y educación superior, cuenta con más de 8 años de experiencia trabajando en estas áreas desde instituciones públicas, de investigación y organismos internacionales. También es licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Políticas Públicas por el King College London en Reino Unido. De nuestra parte,
creo que no hubiéramos podido empezar mejor esta experiencia de los documentos sobre políticas públicas. Creo que ha sido una experiencia muy grata poder trabajar con ustedes, haber podido contar con su experiencia, su expertise, y les agradecemos profundamente la muy buena disposición a sumarse a esta aventura que esperamos podamos continuar y que efectivamente ayude a levantar un poco el nivel de la discusión sobre políticas públicas en nuestro país. Esto está tomando mucho más tiempo del que yo me hubiera querido, pero en fin, cuando hay que decir las cosas hay que decirlas. Les cuento brevemente sobre la mecánica del día de hoy, la dinámica. Hemos pensado que lo mejor es tener una dinámica de casi de conversación, ¿no es cierto? Muy, muy ágil. Entonces vamos a tener así como mismo debate electoral tres grandes bloques en los cuales cada uno de los expositores que nos acompañan en este momento va a poder plantear lo que quiera plantear. El primero tiene que ver con esta situación pre y post pandemia, ¿no es cierto? Miradas desde lo que ha significado en cuanto al impacto, ya sea del sector salud o del sector educación. Es una especie de, quisiera plantearlo así, como una especie de diagnóstico, ¿no es cierto?, dónde nos encuentra o dónde nos encontró la pandemia, tanto en salud y en educación, dónde nos señala las cosas que hay que atender. El segundo bloque pretende ser meramente electoral, y es un poco pedirle a nuestros expositores que nos ayuden a perfilar cuáles son las preguntas que habría que hacerle a los dos candidatos que en este minuto están compitiendo por llegar a la presidencia del Perú, y eventualmente cuáles son las preguntas que hay que plantearle al próximo gobierno, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los temas en salud y educación que no debemos dejar que no sean cuestiones de debate público y de discusión pública, porque son particularmente críticos para el futuro? Y finalmente, en esa misma línea, ya pensando más o menos en un mediano plazo, cuáles son los retos o los principales retos que ustedes avisoran le tocará enfrentar al próximo gobierno. En fin, esos son los tres bloques. Ustedes están acá para escuchar a los expositores, no a mí, y entonces quisiera comenzar, por favor, con Zoila, y, en fin, en esta cuestión, ¿dónde nos encontró la pandemia en el sector salud? ¿Qué lecciones nos dejó? Gracias, Zoila. Hola Jorge, hola Rodolfo, hola a todos. Yo tengo preparado unas cuantas diapositivas para ayudarme con la presentación, entonces no sé si puedo compartirlas. Sí, debería poderse ya eso, perfecto. Perfecto. Ok, no sé si alguien me avisa si se ven. Sí. ¿Sí? Bueno, como comentaba Jorge, nosotros hemos preparado documentos de política pública, en mi caso el documento sobre salud y específicamente sobre el sistema de salud en el Perú y el COVID-19. Este es un documento corto, recomiendo a todos que lo lean, es de fácil acceso, es gratis, está disponible en la página de la Escuela de Gobierno. Y la presentación que voy a dar hoy está basada en partes de este documento, ¿no? Para más detalles, obviamente, los dirijo a todos al documento. En principio creo que es importante hablar un poco del impacto del COVID-19 en el Perú, ¿no? Hay muchos datos ahí que son importantes de resaltar, pero quiero dar algunos. En principio que el COVID-19 causó 1.131 muertes por cada millón de habitantes hasta diciembre del 2020. Es muy importante que midamos esto por cada millón de habitantes porque nos ayuda a comparar al Perú con otros países. Esta tasa de 1.131 muertes por cada millón nos convirtió en el país con la tasa de mortalidad más alta en el continente americano y la tercera más alta en el mundo. Incluso en agosto del 2020 fuimos el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo. Eso es claro simplemente con muertes registradas, ¿no? Registradas por el gobierno. Obviamente hay una discusión sobre qué tan veraz y qué tanto podemos confiar en eso, a lo cual voy a referirme en un minuto.
Luego, otro número que nos ayuda un poco a tratar de entender el impacto del COVID-19 en nuestro país es que por cada 30 personas contagiadas, y de nuevo estos son contagios confirmados, ¿no? Que también es un poquito complicado a veces porque hay contagios de los que aún no hemos tenido información, pero al menos si vemos a las personas contagiadas, casos confirmados, de cada 30 personas contagiadas en el Perú, una falleció. Entonces, de nuevo, en términos comparados, quisiera que veamos esto, ¿no? Eso hizo que el Perú esté alrededor de, desde el principio de la pandemia en marzo del 2020 hasta hoy, mayo del 2021, que el Perú esté alrededor de 3.3% en la tasa de fatalidad por casos confirmados. Eso pone al Perú en el día de hoy, y también si sacamos un promedio a lo largo del tiempo, en una posición muy alta, pero no algo que nos debería dar orgullo, claro que no, sino algo que nos debería preocupar mucho, que es que el Perú hoy en día, al compararlo con otros países como Brasil, en la región, o incluso Chile, Argentina, o países en otras regiones como India, del cual se ha escuchado mucho en las últimas semanas, incluso comparando con esos países, o con Estados Unidos, que es un país que ha tenido el mayor número de muertes por COVID-19, el Perú tiene una tasa muy alta de fatalidad, entre el 3 y 4%. Ahora, como decía, hay muchos expertos que critican el uso de esta tasa de fatalidad por casos confirmados porque tenemos dos problemas principales. Una, que hay muchos casos de los cuales no sabemos porque faltan pruebas en la mayoría de países. Y dos, también el registro de muertes es problemático. Entonces, entra una medida que creo que puede ser muy importante, que es el exceso de fallecidos por cada millón de habitantes. Cuando miramos el exceso de fallecidos, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a que si tú tienes un pronóstico, una idea de cuántas personas fallecen año tras año, tú puedes de alguna manera predecir el número de muertes cada año. No tiene que ser exacto, pero es bastante cercano. Entonces, si nosotros comparamos eso con lo que en verdad sí pasó, vemos que el Perú a nivel mundial es el país, esta data es hasta mayo, si no me equivoco, principios de mayo de este año, ¿sí? Es el país con el mayor exceso de fallecidos en el mundo, ¿no? Estamos hablando de un exceso de 5.000 peruanos y peruanas por cada millón de personas. Eso quiere decir, en nuestro país, con el número de personas que viven en el país, hablamos de más de 160.000 fallecidos en total. Y eso es un número grande, pero también quiero enfatizar la comparación con otros países, ¿no? Somos el país en el mundo, de nuevo lo digo porque es súper importante, con el mayor exceso de fallecidos por esta enfermedad, por el COVID-19, ¿no? Y finalmente me gustaría también llamar la atención a algo que no es solo del Perú, pero es de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Y es que esta es la región con la tasa de mortalidad más alta, la tasa de mortalidad per cápita. De nuevo, es muy importante tomar esta medida per cápita porque toma en cuenta el número de población en el país. En el mundo, en América Latina y el Caribe, solamente viven 8.4% de las personas. O sea, de todas las personas que vivimos en el mundo, 8.4 están en Latinoamérica y el Caribe. Pero somos más del 30% de las muertes por COVID, ¿no? Eso es una diferencia abismal y tiene mucho que ver con la precariedad de los sistemas de salud en nuestra región y la falta de compromiso político que tienen distintos sectores con una reforma de salud integral que efectivamente provea acceso a la atención en salud. Entonces, yo terminaría diciendo que la pandemia encuentra un país con un sistema de salud muy precario. Esta foto no es de la pandemia, esta foto es antes de la pandemia, del 2014. Es en Lima, pero no es una imagen extraña para la mayoría de nosotros y nosotras. O sea, ver a personas fuera de un centro de salud haciendo cola en la madrugada, muchas personas posiblemente van a tener que regresar a su casa sin haber podido ver a la persona que necesitaban, a la personal de salud al que necesitaban. Entonces, esta necesidad de hacer cola en la madrugada, de esperar, de no poder acceder a los servicios de salud que necesitas, esto era algo del día a día para nosotros. Ese es el sistema que la pandemia encuentra. Obviamente, con la pandemia, esta situación se agudiza, ¿no?
Seguimos viendo a las personas esperando, pero la situación se agudiza porque obviamente sabemos sobre personas que han muerto en los corredores de los hospitales, personas que, como pueden ver en la fotografía ahí, personas que han tenido que ser atendidas en el estacionamiento de los hospitales. Todos sabemos sobre la odisea que han vivido nuestros familiares o amigos para poder acceder a tanques de oxígeno, a camas UCI, a respiradores, atención en salud a la cual tenemos derecho todas las personas, en teoría al menos, ¿no? Y algo que yo quisiera resaltar antes de terminar es que la ocupación de camas UCI en el Perú sigue siendo hoy entre el 90 y el 100% en todo el país. O sea, no hemos salido de la pandemia no ha terminado, ¿no? Eso hay que dejarlo bien en claro, que la ocupación de camas UCI sigue siendo muy alta a lo largo de todo el territorio nacional. Y por último, ahora sí, esta vez sí es lo último que digo, siempre es importante compararnos con otros países, no porque sea un tema de competencia o porque querramos copiarnos de otros países, sino porque nos ayuda a entender nuestro país mejor. Cuando comparamos la tasa de camas UCI por cada 100.000 habitantes, esta data es de enero del 2021 de este año, estamos muy por debajo de nuestros vecinos, ¿no? De otros países en la región sudamericana. Nosotros solo tenemos 6 camas por cada 100.000 habitantes, mientras otro país vecino como Colombia tenía 18, Argentina 14 y Chile 13, ¿no? Entonces, creo que lo último que diría es que la pandemia ha manifestado la urgente necesidad de discutir e implementar reformas en nuestro sistema que hagan ese derecho en teoría una realidad. Gracias. Muchas gracias, Zoila. Contundente, diría yo. Rodolfo, por favor, cuéntanos. Gracias, Jorge. A ver, voy a compartir también. Un poco la situación del sistema universitario en la prepandemia podría resumirse en estos 4 elementos, ¿no? En primer lugar, una tendencia a la masificación y privatización de la educación universitaria. Un segundo punto tiene que ver con la participación desigual en la educación universitaria. Y un tercer punto tiene que ver con los bajos niveles de empleabilidad e investigación en la educación universitaria, ¿no? Todo esto acompañado de un proceso de reforma universitaria con una apuesta principal en la regulación y en la gobernanza. Quiero ir brevemente en cada uno de estos puntos, ¿no? En cuanto a la tendencia a la masificación y privatización, entre el año 2000 y 2019, el porcentaje total de las y los jóvenes de 17 a 24 años matriculados en educación universitaria aumentó del 10.4% al 26.4%, ¿no? Entre 1996 y el 2014, el número de universidades privadas llega a crecer de manera sostenida, pasando de 25 a 92, ¿no? Y desde el 2006 en adelante, las universidades privadas se convierten en los principales proveedores de educación universitaria en el país y hoy 8 de cada 10 universitarios estudian en una universidad privada, ¿no? Entonces tenemos esta tendencia a que la educación universitaria tienda hacia la masificación, ¿no? Y esta otra tendencia a que el principal proveedor de este proceso de masificación sean las universidades privadas. Un segundo punto tiene que ver con la participación desigual en la educación universitaria. Si vemos los quintiles de gasto entre los años 2004 y 2019, observamos que en promedio cerca del 8% de los jóvenes pertenecientes al 20% más pobre de la población, es decir, el quintil 1 en el gráfico, participaron en la educación universitaria. Lo contrario ocurre con las y los jóvenes pertenecientes al 20% más rico de la población, es decir, el quintil 5, quienes en promedio alcanzan una participación del 44.5%. Es verdad que en todos los quintiles han aumentado su participación entre el 2004 y el 2019, sin embargo, las brechas entre estos se han mantenido relativamente estables, ¿no? Una tercera característica de esta situación prepandemia en la educación universitaria tiene que ver con los bajos niveles de empleabilidad de investigación en la educación universitaria, por mencionar dos
de sus principales fines, ¿no? El subempleo profesional ha afectado alrededor de 4 de 10 egresados universitarios, 4 de 10 trabajadores ocupados con educación universitaria completa y 5 de cada 10 trabajadores ocupados con educación universitaria incompleta se encuentran sobreeducados, ¿no? Esta situación en la que se da cuando el nivel educativo alcanzado por el individuo es mayor al requerido para desempeñarse en una ocupación. Y un dato importante es que actualmente el 65.8% de las y los estudiantes matriculados en la educación superior y técnico-productiva es universitario, mientras que en el mercado laboral peruano solo el 6.5% de los empleados son profesionales universitarios, ¿no? Entonces ahí hay también una situación de pertinencia que identificar. En términos de investigación, tenemos un sistema universitario que lamentablemente produce muy poco y de forma muy desigual. Perú reporta 2% del total de publicaciones de América Latina y existen importantes brechas de producción de investigaciones entre las universidades, ¿no? Por ejemplo, solo 4 de 81 universidades superan las 500 publicaciones, mientras que el 65% de las universidades no superan las 50 publicaciones, ¿no? Es en esta situación en la que nos encontramos y por la cual en el 2014 pues se impulsa una reforma universitaria, ¿no? Que en términos de regulación va a crear una regulación pública directa a través de la SUNEDU, y en temas de gobernanza, pues el MINEDU va a asumir un rol rector, ¿no? Tras 141 procesos de licenciamiento a inicios del 2021, la SUNEDU ha otorgado el licenciamiento a 92 universidades, 46 públicas y 46 privadas, y denegado el mismo a 49 universidades, 3 públicas y 46 privadas, ¿no? Las universidades licenciadas, efectivamente, para lograr cumplir con las condiciones básicas de calidad, han desistido de más de 3.500 programas de estudio, más de 3.000 programas de pregrado y posgrado, ¿no? Y por su parte, en el caso del MINEDU, en su calidad de ente rector, ha desarrollado importantes instrumentos de política, entre ellos 2 políticas públicas aplicables al ámbito universitario y mecanismos de fomento por más de 600 millones de soles a través de compromisos de gestión directamente con universidades, principalmente públicas, ¿no? Esa es un poco la situación en la que llegamos antes del COVID, y con el COVID pues vimos que estas dificultades que proponía un sistema con estas características pues van a llegar a explotar, ¿no? La modalidad a distancia que se instala para reemplazar a la educación con una modalidad presencial va a encontrar muchos obstáculos, ¿no? En primer lugar, una elevada pobreza digital en el país, ¿no? 32.7% de los hogares cuenta con al menos una computadora y el 35.9% de los hogares reporta tener acceso a Internet, ¿no? Y el 35% de las y los docentes universitarios peruanos consideran que, por ejemplo, la velocidad de Internet es muy por debajo del promedio esperado para realizar eh, sus, eh, sus labores de docencia, ¿no? Y efectivamente, pues hay una gran brecha en términos de habilidades digitales y socioemocionales en el caso de los estudiantes, y pedagógicas en el caso de los docentes para interactuar en entornos virtuales, ¿no? Un segundo punto también es las condiciones del entorno, ¿no? El espacio parcialmente reservado y el equipamiento básico para periodos largos de estudio es algo que muchos estudiantes y docentes no tienen, ¿no? Y en el caso de los estudiantes, incluso hay mayores distractores en términos de la convivencia con otros miembros del hogar, la radio, la televisión e incluso juegos de video, ¿no? Lo cierto también es que las expectativas son diferentes, ¿no? La modalidad presencial más tradicional, sobre todo, comprende distintas interacciones sociales que son muy difíciles de replicar en una modalidad como la virtual, ¿no? Y, por ejemplo, las interacciones que tienen los estudiantes con sus pares, con los docentes, ¿no? Que fomentan su motivación, su confianza interpersonal, o aquellas actividades que ayudan a establecer redes académicas o profesionales que perduran con el tiempo, ¿no? En términos de los impactos en financiamiento, hemos tenido en general un sistema universitario bastante golpeado, principalmente, como nos
señalaba la literatura, las universidades privadas, principalmente aquellas de bajo coste, ¿no? Que tienen baja sostenibilidad, mucha dependencia a la matrícula y a las pensiones, se han visto fuertemente afectadas, ¿no? Y las universidades públicas, hay que señalar que han tenido incrementos recientes focalizados, vinculados al proceso de licenciamiento, ¿no? Entonces, ya venían en un contexto en el que las finanzas públicas y privadas vinculadas a la educación universitaria eran frágiles a contextos de crisis. Y ello ha tenido como efecto que la matrícula y la deserción se hayan visto golpeados, ¿no? Se observan usualmente mayores afectaciones en la matrícula en universidades privadas, con una reducción del 26.7% en comparación con las públicas, con una reducción del 10%. En términos de estatus de licenciamiento, pues existen mayores afectaciones en universidades privadas societarias sin licencia, lo cual es, digamos, normal, ¿no? Y a nivel regional se ha visto que los efectos en términos de matrícula y de deserción suelen ser de corto plazo, seguidos de un repunte al alza, donde exista una estrategia de recuperación académica y financiera fuerte, ¿no? Como lo hemos visto en Argentina y como los esfuerzos del Ministerio de Educación actualmente se vienen dando para que esto sea así también en Perú, ¿no? Esta diría un poco es el balance entre la pre y la post-pandemia en el caso de la educación universitaria. Muchísimas gracias, Rodolfo, también muy claro. A ver, yo les había planteado que podíamos empezar en órdenes diferentes, pero creo que para alternarnos mejor, entonces ahora le pediría a Zoila que también comience en este segundo bloque, que como lo recuerdo, tiene que ver ya, una vez planteado el diagnóstico del sector, los desafíos en la coyuntura actual, nos ayude a pensar sobre cuáles son los temas, las preguntas, ¿no es cierto?, que le debemos plantear a los candidatos, a las autoridades que sean elegidas, y que nos ayude a ordenar un poco la discusión. Por favor, Zoila, cuando puedas. No sé si se ve. Sí. Okay. Bueno, yo quería empezar hablando un poquito de por qué el tema de salud debe importar en una elección. Tengo ciertas preguntas que creo que las candidaturas tanto de Pedro Castillo como de Keiko Fujimori, no solo el candidato y la candidata, pero su equipo, sus representantes deberían ser capaces de responder, pero quisiera primero hablar sobre por qué estas preguntas que voy a presentar en un minuto importan. El acceso a la atención en salud es uno de los derechos sociales fundamentales de las personas. Es clave para el desarrollo democrático y además, ya que la economía parece ser el tema principal de esta elección para muchas personas, es un determinante primario esencial del desarrollo económico. Piensa en qué pasa cuando estás enferma, ¿no? Una persona enferma pierde días de trabajo. Una persona enferma puede perder el trabajo también. Te pueden despedir porque te enfermas. Si se enferma un familiar tuyo, tú también pierdes días de trabajo porque tienes que cuidar de esa persona, o tienes que renunciar a tu trabajo porque tienes que cuidar de esa persona que tú quieres. Una persona enferma, en términos generales, no es productiva. Entonces, obviamente creo que la salud es importante porque la salud es un derecho de la persona, es un derecho básico. Pero si lo que nos importa es el crecimiento económico, la salud nos debería importar mucho, porque la salud es súper importante para tener un crecimiento económico sostenido y estable en el país. Sin embargo, a pesar de que la salud es tan importante, la falta de acceso o un acceso ineficiente a la atención en salud y las condiciones de salud en general en el Perú son precarias. Entonces, ese es el día a día de nuestro país, ¿no? La precariedad en el acceso a la salud para la mayoría de personas. Y especialmente la desigualdad, ¿no? Quiero enfatizar eso, la desigualdad en el acceso a salud es muy grande. En el Perú, tu nivel socioeconómico, tus ingresos, inclusive datos como si tienes acceso a educación superior o no, determinan si puedes acceder a salud y qué calidad de salud, a qué calidad de salud tienes acceso. Entonces,
yo creo que ese tema de la desigualdad ha sido muy importante para explicar por qué la pandemia ha afectado tan fuertemente al país, ¿no? Que es algo de lo que voy a hablar en el tercer bloque un poquito más. Entonces, en vísperas del debate presidencial de este domingo, es importante que las candidaturas dejen en claro cuáles son sus planes con respecto a las principales políticas de salud, más allá de la respuesta a la pandemia actual, ¿no? Entonces, una pregunta que creo que deberían ser capaces de responder es ¿qué visión tiene para el sistema de salud del país? Si el sistema hoy en día es fragmentado y desigual, ¿cómo cambiaría este en 5 años de su gobierno? ¿Y cómo lograría ese cambio? O tal vez no quiere un cambio del sistema de salud. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos estar contentas con lo que tenemos hoy en día? Pero si quiere un cambio, entonces, ¿cómo lograría ese cambio? ¿Qué rol debe tener el Estado en el sistema de salud? ¿Un rol financiero, un rol de provisión de servicios de salud, un rol de administración o una combinación de todos ellos? ¿Cómo ve el Estado en términos del sector salud? ¿Qué rol debe tener? Al mismo tiempo, es importante que el candidato y la candidata puedan responder qué rol debe tener el sector privado en el sistema de salud. ¿Un rol principal o subsidiario? En cuanto al aseguramiento, pero también a la provisión de servicios que no son la misma cosa. Entonces, eso creo que es muy importante que las candidaturas y sus equipos dejen en claro cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del sistema privado. En el debate de equipos técnicos que hubo el domingo pasado, no se habló sobre eso. Uno puede tal vez entender que los candidatos, la candidata de Keiko Fujimori y el candidato Pedro Castillo no toquen mucho el tema, tal vez no es su tema fuerte, aunque yo creo que si quieren ser presidente o presidenta del país deberían conocer el tema, pero sus equipos deberían poder hablar de esto. Y sin embargo, ninguna de las dos participaciones dio respuesta a estas preguntas. Y otra pregunta que creo que es importante, si considera que el presupuesto del sector salud debe incrementarse, que me parece que ambos han mencionado en distintos momentos, no todo el mundo habla de poner más plata, pero ¿cómo garantizamos que estos fondos sean estables a lo largo del tiempo y cómo asegurarse de que aquellos fondos sean usados de manera eficiente? Y finalmente, pero no menos importante, ¿cuán importante considera el rol de la Superintendencia Nacional de Salud? En el Perú tenemos una superintendencia que tiene el rol de supervisar la provisión y el aseguramiento tanto público como privado. Entonces, ¿considera importante el rol de esta superintendencia y cómo fortalecería esta institución durante su gobierno? Antes de darle paso a Rodolfo, yo quisiera enfatizar, si me permiten, dos cosas que creo que son muy, muy importantes. Estas no son preguntas que se deben responder solo la candidata y el candidato en estos días. Dudo que les pregunten estas cosas este domingo, ¿no? Pero son preguntas que quien gane la elección, quien salga elegida o elegido, debe responder luego del 6 de junio, ¿no? O sea, luego del 6 de junio, señor o señora, usted ganó, felicidades, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué va a hacer? ¿No? Y bueno, estamos en medio de una pandemia, pero más allá de la pandemia también, porque parece que la pandemia ha tenido como un pro y un con. El pro es que finalmente se habla de salud, algo que no se, pónganse a pensar todos y todas, cuando pensamos en elecciones pasadas, los candidatos y candidatas nunca hablan de salud. Salud nunca es un tema de debate, no es un tema de las presentaciones públicas de nuestros candidatos, no es un tema que le importe a los medios y en verdad, haciendo también un mea culpa, no es un tema que nos importe mucho al electorado en general. Entonces, si estamos teniendo de alguna manera algo bueno de la pandemia, que sea que el tema salud entre en la agenda, no podemos simplemente pensar como solo en la pandemia. Recordemos que la pandemia ha afectado al Perú tanto, porque nuestro sistema era precario. O sea, si regresamos a, no sé, febrero, digamos, febrero 2020, antes de que sepamos que había pandemia, antes de que nos afectara la pandemia, no me van a decir que el sistema de salud era chévere, ¿no? El sistema de salud era desastroso, era precario, entonces no es solo de resolver la pandemia y regresar a lo que teníamos antes, pero es solucionar lo que teníamos antes para que si hay una pandemia en el futuro no nos afecte de esta manera que nos ha afectado hoy, nos hace al país con el mayor exceso de muertes en el mundo. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? La salud tiene que dejar de ser un tema abandonado, no podemos permitir eso y tenemos que demandar que eso cambie, ¿no?
Si ya decidiste tu voto por Castillo, muy bien, ¿no? Es tu opción democrática, pero no le puedes regalar tu voto tan fácil, pues. Tienes que demandar que este candidato deje en claro, él y su equipo, qué van a hacer con la salud. ¿Cómo? Porque en el debate técnico, la persona que representaba a Pedro Castillo habló del derecho a la salud, que creo que es importante, habló de dar acceso, pero ¿cómo? Es muy fácil dar estas palabras simplonas, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? Desde un técnico uno espera más claridad. Sí, ya decidiste votar por Keiko Fujimori también, muy bien, es tu opción democrática, pero no le puedes regalar el voto así nomás. Tienes que demandar que tenga ella y su equipo claridad, ¿no? El representante de Fuerza Popular en el debate técnico habló de gestión y gestión. Esto no es un problema de gestión simplemente, esto es un tema de fondo, de planes. ¿Qué queremos? ¿Qué sistema de salud quieren estos candidatos y sus equipos para nuestro país? ¿Seguimos con lo mismo fragmentado, desigual, precario o cambiamos? Y si queremos cambiar, ¿cómo? No es solo gestión, es planeamiento, es tener metas claras, es tener financiamiento sostenible también. Eso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Zoila. Estimado Rodolfo. Gracias, Jorge. Desde mi lado, creo que existen 5 preguntas que deberían responderse en este entorno electoral, ¿no? La primera tiene que ver con el corto plazo, ¿no? ¿Qué estrategias se proponen para hacer frente a los efectos de la pandemia por COVID-19 en las universidades y sus comunidades educativas? Hay que recordar que son comunidades educativas muy golpeadas por la pandemia, ¿no? De los docentes, donde tanto estudiantes y docentes han sido bastante afectados, ¿no? Y donde el personal de apoyo, el personal administrativo de las universidades han sido los más frágiles en la retención de sus trabajos, ¿no? Hay que señalar también que hay que pensar en el largo plazo qué pasa si esta virtualidad, ¿no? O interrupción de lo presencial se hace más duradera, como estamos viendo en varios países de la región y como está ocurriendo aquí en Perú, y cuáles son las formas, digamos, de lidiar con un seguro retorno a clases presenciales, posiblemente tratando de mirar cuál va a ser el rol de la virtualidad en la recuperación. Una segunda pregunta tiene que ver con si es que desde las candidaturas buscan un fortalecimiento del rol de la SUNEDU y el MINEDU en la educación universitaria, de acuerdo con sus mandatos actuales, ¿no? Y de ser el caso, qué estrategias o acciones específicas de fortalecimiento se proponen, ¿no? Porque creo que es importante que al margen de decir si es que se va a apoyar al órgano regulador, actualmente la SUNEDU o no, pues de qué manera se va a fortalecer o no su trabajo, ¿no? Lo mismo ocurre para el Ministerio de Educación, que recientemente tenía una propuesta para la creación de un viceministerio de Educación Superior, una propuesta bastante interesante que la pone a la par de muchos otros países de la región, como Colombia, como Argentina, que tienen, y Brasil incluso, que tienen la educación universitaria desde una dependencia con rango ministerial y viceministerial, y como ocurre con las secretarías en otros países. Un tercer punto tiene que ver con de qué manera se va a fomentar la calidad y sobre todo la equidad en el sistema universitario en el Perú post-pandemia y qué estrategias o acciones específicas se proponen tanto para las universidades públicas y privadas, ¿no? Y con ello quiero hacer referencia al cuadro previo que había presentado, ¿no? No hemos visto variaciones sustantivas en cuanto a el acceso desigual que existe en la educación universitaria, y ese ha sido un desencadenante de mucha crispación social en muchos países de la región, y lo mismo puede estar ocurriendo aquí. Lo otro es que por un tema también de acceso no solo a un servicio, sino ejercicio de un derecho a la educación, pues es necesario que el sistema universitario en general y la gobernanza en el sistema universitario pues sean menos tolerantes con los niveles de desigualdad que existen actualmente, ¿no? Cuarto,
creo que considerando la situación actual y futura de las finanzas públicas, a pesar de estar en un proceso electoral, ¿de qué manera se va a financiar la educación universitaria en el próximo quinquenio para que logre, pues, estos principios de calidad, inclusividad y sostenibilidad, ¿no? Creo que este es un tema que ha tenido muy poco acento en los últimos años y muy poco acento en el debate electoral actual. ¿Cómo hacemos un sistema universitario viable? Los esfuerzos del Ministerio de Educación son loables en los últimos años para tratar de hacer repuntar a las universidades públicas, pero tenemos un sistema que lamentablemente no es viable, que lamentablemente no es sostenible, y sería bueno escuchar propuestas vinculadas a ello, ¿no? Y lo otro es que usualmente se tiende a tratar de persistir en esta idea de los 90, que es muy extendida en la región también, hay que decirlo, de buscar proveedores privados como la principal fuerza de masificación de los sistemas universitarios, lo cual no ha resultado, ¿no? Eh, la mayoría de universidades cerradas por SUNEDU, por haber estado por debajo del umbral de calidad, son privadas y son con ánimo de lucro. Y ello debería permitir una reflexión sobre estos temas, ¿no? Basados en la evidencia reciente que hemos tenido. Finalmente, considerando el futuro del trabajo y la importancia de la ciencia y tecnología, pues, ¿qué acciones se proponen para mejorar la empleabilidad de los egresados universitarios y la investigación en las universidades? Y creo que en estos dos temas principalmente estamos todavía muy detrás. Muchas gracias, Rodolfo. Quisiera yo plantear el inicio del tercer bloque, ¿no es cierto?, con una sugerencia, creo, con un planteamiento que ha emergido muy claramente hasta este momento, ¿no? Y tiene que ver con que, más allá de las preguntas a los candidatos, en realidad son preguntas y temas que deberíamos inmediatamente trasladar después al próximo gobierno, ¿no? O sea, la idea no es solamente esta coyuntura electoral, sino cómo hacemos también para que estos temas se sigan discutiendo y, como decía Zoila, independientemente de quién gane, los temas, los problemas son los mismos, los desafíos son los mismos, y entonces los temas tienen que no caer o no perder interés. En esa línea, y un poco para ir cerrando, en este último bloque, un poco darles también la oportunidad de terminar de empaquetar un poco las cosas que nos querían comentar, tal vez hacer alusión a ya un poco al mediano plazo, algunas reflexiones sobre lo aprendido, lo pendiente, ¿no es cierto? En fin, un poco más libre, pero también estoy seguro va a ser súper interesante como ha sido hasta ahora. Sigamos ya con la costumbre, empecemos con Zoila y después vamos con Rodolfo. Después tenemos algunas preguntas que nos han llegado, entonces no vamos a poder responderlas todas, pero sí algunas, y entonces con eso vamos terminando. Zoila, por favor. Sí, ¿me escuchas? Sí, no sé si ahora sí se ve mi pantalla porque creo que se veían mis notas antes porque yo soy muy mala con la tecnología. Disculpas. Sí, bueno, yo quisiera terminar diciendo que la precariedad del sistema de salud en el Perú está lejos de ser la única explicación de la agudeza de la pandemia en el Perú, ¿no? Yo lo he enfatizado como algo muy importante. No es la única, obviamente, ¿no? Tenemos que prestar atención a la desigualdad en el acceso a otros servicios básicos, como la educación, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a la luz, el alto nivel de la economía no formal en nuestro país, uno de los más altos en la región latinoamericana, así como al liderazgo político, o yo mejor diría la falta de liderazgo político, ¿no? Entonces, hay muchos factores que son importantes para entender por qué la pandemia ha sido tan severa con el Perú. Pero sí es muy importante enfatizar que la precariedad de nuestro sistema explica por qué no fue tan mal. Y una reforma de salud integral debe ser un tema en la agenda política. Creo que este tipo de reforma va a variar mucho dependiendo de
quién esté en el gobierno, ¿no? Quién tenga el poder. Obviamente estas reformas van a variar dependiendo de la posición ideológica de las personas que estén en el gobierno, y eso está bien, porque por eso existe democracia, ¿no? Porque podemos votar y decidir conjuntamente cómo se verán estas reformas. Pero más allá de la ideología de quien sea gobierno, a partir de julio de este año, creo que es importante que discutamos en principio que necesitamos incrementar el presupuesto del sector salud, ¿no? Eso creo que es bastante fácil para la mayoría de personas aceptar. Pero no es solo eso, sino que necesitamos mecanismos de financiamiento estables, ¿no? Necesitamos mecanismos estables como una prima universal, por ejemplo, para que el financiamiento sea sostenible. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? A que vaya acorde con el crecimiento de los afiliados. Si los afiliados al CIS, por ejemplo, crecen, entonces tiene que crecer el financiamiento conjuntamente. No puedes tener el crecimiento de los afiliados al CIS yéndose hacia arriba y tu financiamiento yéndose hacia abajo. Necesitamos un estudio de la brecha de infraestructura y de recursos humanos existente en el sector de salud público a lo largo del territorio peruano. Eso es urgente, ¿no? ¿Cómo solucionamos un problema que no conocemos, ¿no? O sea, es fácil decir, sí, es precario, ¿no? Pero exactamente cómo, ¿no? ¿Cuál es la brecha de infraestructura? Hay un poco más de datos sobre eso en el documento, pero debemos de en verdad tener un estudio más profundo sobre esa brecha para poder cerrarla o intentar cerrarla al menos. Necesitamos en esa misma línea un análisis de qué áreas requieren mayor inversión para mejorar la calidad de la atención en salud de los beneficiados. Unificar, vi por ahí una pregunta, entonces esto responde un poquito a esa pregunta. Unificar el sistema de salud público es esencial, ¿no? Hay demasiada evidencia de personas que estudiamos salud pública, de que los sistemas fragmentados llevan a precariedad en el acceso a servicios de salud, ¿no? Eso es claro. Nuestro sistema es uno de los más fragmentados de la región. Entonces tenemos que decidir acá qué queremos hacer, ¿no? ¿Queremos seguir con un sistema fragmentado o ya no tener ese sistema fragmentado, ¿no? Y unificarlo, equiparar los beneficios y calidad de los servicios de salud y del CIS, por ejemplo. Fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud es súper importante, su capacidad supervisora de los sectores tanto público como privado, tanto de aseguramiento, seguros públicos y privados, como de provisión de servicios es muy importante. Y finalmente, algo creo que nos ha enseñado la pandemia más que todo, es que necesitamos un mejor sistema de información. Un sistema de información unificado que permita desarrollar análisis y comparaciones entre los sistemas de salud público y privado, por ejemplo, entre los sistemas a lo largo del territorio nacional, ¿no? Cómo se compara una región con otra. Eso es súper importante. Es muy difícil acceder datos sobre salud. Marilia, de nuevo, como dijo Jorge al principio, muchísimas gracias, ¿no? Este es un trabajo súper difícil, acceder a la información sobre salud es una pesadilla, pero lo hacemos muchos porque nos interesa mucho el tema de salud. Entonces, cerraría diciendo que cuando vamos a realizar una reforma de salud, obviamente esa reforma va a tener diferentes matices dependiendo de la ideología de los gobiernos y de lo que quieran hacer, de sus intereses, ¿no? No solo ideología, pero de sus intereses. Pero más allá de eso, en verdad tenemos que decidir, o sea, ¿qué queremos? ¿Queremos un sistema principalmente público, unificado, estilo Canadá o estilo Reino Unido? O tal vez queremos un sistema principalmente privado, como lo tienen Países Bajos, ¿no? O Holanda, que también funciona bien allá. Entonces, ¿qué queremos? Eso tenemos que discutirlo. Y una vez que se decida, hacer una reforma de verdad, una reforma que tenga apoyo político, porque las reformas que han habido en nuestro país no han tenido apoyo político. Esto no viene como sorpresa, me imagino, para nadie. A los políticos no les ha interesado el tema de salud en general, no ha habido un compromiso de ningún partido como partido, si han habido políticos individualmente que les ha interesado el tema salud. Dentro del Ministerio de Salud hay mucha gente que trabaja muy duro tratando de sacar adelante el sector, pero no hay un compromiso general. Y eso es súper importante para las reformas que han sido exitosas en nuestra región y en otras regiones. Gracias. Muchas gracias, Zoila.
cuando quiera, Rodolfo. Gracias, Jorge. Bueno, en cuanto a los retos para el siguiente quinquenio, yo quiero centrarme en 4. Creo que es importante aprovechar las oportunidades de la disrupción digital en la educación universitaria, ¿no? Hay que desarrollar pues, una oferta académica semipresencial y virtual de calidad, ¿no? La virtualidad en algunos programas de estudio, en algunas disciplinas, resulta muy interesante y con mejores resultados que la educación presencial y es más costo efectiva, lo cual puede ser ahí un espacio para trabajar. Hay que aprovechar la digitalización, la hibridación y el aprendizaje ubicuo, ¿no? Hay que atraer entonces a estudiantes no tradicionales, aprovechando y capitalizando esta disrupción digital. Y para ello es imprescindible tener una nueva carrera pública del docente universitario, ¿no? Es necesario que esta carrera pública ponga por delante también la dotación de competencias digitales y pedagógicas a lo largo de la carrera, a lo largo de, incluyendo, perdón, otras características que necesitamos. Un segundo punto, creo yo, es que hay que fomentar intensivamente la equidad en el sistema universitario. El sistema de aseguramiento de la calidad, tal como se ha venido planteando en la región y como ha sido capturado por la reforma universitaria en el país, es un avance importante hacia la equidad, ¿no? En cuanto a las condiciones que permiten la equidad con calidad, pero indudablemente necesitamos políticas de acción afirmativa que atiendan en su integralidad las vulnerabilidades de las y los estudiantes, incluso de las y los docentes, ¿no? Hay que hacer entonces también estrategias de información y acompañamiento, apoyo económico, como se ha venido brindando. Sí me preocupa en este caso cuánto margen tengamos para invertir en educación universitaria, en un periodo general de recesión o de contracción de las economías a causa de la pandemia, ¿no? Y es necesario tener un nuevo régimen de admisión, tanto público y privado, con un sistema de cuotas que ha resultado ser muy efectivo en la evidencia internacional, si es que se acompaña de políticas afirmativas y si es que se acompaña de un sistema de aseguramiento de la calidad. Un tercer punto, y no menor, es la necesidad de articular modalidades formativas y fomentar la pertinencia para hacer frente a la pospandemia, ¿no? Necesitamos rutas personalizadas de aprendizaje para que las y los estudiantes, pues, permanezcan en el sistema de educación superior y técnico-productiva a lo largo de su vida y puedan entrar y salir de acuerdo a los requerimientos y a las trayectorias de vida que se marquen, ¿no? Y para eso es fundamental seguir avanzando en el Marco Nacional de Cualificaciones, que es una buena propuesta que ha resultado muy positiva en Colombia y en Chile. Hay que incentivar también que las universidades revisen en este periodo la pertinencia y la duración de los programas de estudio y, ¿por qué no?, pensar en certificados intermedios que permitan a las y los estudiantes pues tener una opción si es que deciden interrumpir sus estudios por la crisis, ¿no? Finalmente, hay que lograr la sostenibilidad financiera de la educación universitaria. Hoy no se va a ver reflejado, digamos, esas dificultades, pero sí en los próximos años, porque hemos hecho una inversión importante en todos los sectores y las reservas de las finanzas públicas pues tienden a agotarse en periodos de crisis, ¿no? Eh, y de ello, entonces, hay que evaluar dónde, cómo y cuánto se invierte en educación universitaria, ¿no? Necesitamos una estrategia, creo yo, de mejora de la universidad pública, donde se incentiven las fusiones, el incremento focalizado en investigación y colaboración interinstitucional y un sistema de créditos universitarios contingentes al ingreso con una importante subvención pública y basados en evidencia, ¿no? Para generar efectivamente el bienestar en la ciudadanía y sobre todo para darle sostenibilidad a las finanzas de las universidades, tanto públicas y privadas, y a los fondos públicos que se destinan a la educación universitaria. No quiero dejar pasar que todo esto solo es posible
si hay un compromiso por un sistema universitario con calidad, con equidad y con sostenibilidad, ¿no? Y creo que esa apuesta política requiere de un liderazgo experto, requiere que se aseguren que la cartera de educación va a seguir un liderazgo experto en la materia, que se van a destinar los recursos necesarios y se va a buscar la optimización de los mismos, y sobre todo es que se necesita una sostenibilidad política, ¿no? Todos estos avances requieren que, por ejemplo, el Congreso de la República no vea iniciativas para la creación de universidades públicas sobre la base de otras, no se creen iniciativas de universidades públicas porque responden a promesas de campaña sin ningún criterio técnico y que atomizan los fondos públicos para invertirse en educación universitaria. Ese es el compromiso que debiera tener el próximo gobierno y espero que estos retos los podamos desarrollar de la mejor manera. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, da la casualidad que varias de las preguntas que nos habían llegado, creo que ustedes las han abordado en sus últimas intervenciones. Entonces, yo creo que les robo unos minutos para hacer un comentario como final, como para finalizar esta reunión. Es impresionante, ¿no? Uno los escucha a ustedes y no puede dejar de preguntarse por qué alguien en su sano juicio quisiera ser presidente o presidenta del Perú, ¿no? O sea, la tarea es enorme, ¿no? Las posibilidades de que las cosas se complican mucho y el tamaño, los desafíos son inmensos, ¿no? Y eso me hace pensar en los intereses, que a veces pueden estar detrás y no tanto en la seriedad y en la responsabilidad de hacerse cargo de estos problemas. Ojalá la cosa cambie en el próximo gobierno. Es indudable, ¿no es cierto?, que todas estas discusiones nos remiten a la relación que debemos lograr construir entre el Estado y el sector privado, ¿no? Creo que discursos simples, ¿no es cierto?, que ponen todos los huevos en una sola canasta o que tratan de no reconocer las ventajas y las desventajas de estos dos sistemas, creo que se van a quedar siempre cortos. Creo que el gran desafío que ustedes están planteando es cómo repensamos una relación que sume, que no reste, ¿de acuerdo? Y me parece que es central. Y en esa línea queda pues un tramo largo, ¿no es cierto?, de cosas que hay que seguir reformando o empezar a reformar en serio en el Estado peruano, porque, valgan verdades, no es que las cosas estuvieran bien antes de la llegada del COVID, pero evidentemente la dimensión de la tragedia humana no ha sido menor, ¿no es cierto?, en los últimos meses. De nuestro lado, volver a agradecerles mucho, de verdad, a Rodolfo, a Zoila, por el trabajo hecho, por la presentación de hoy día. Creo que es exactamente lo que queríamos hacer en los documentos y en la promoción de este tipo de discusiones, de conversaciones. Ojalá podamos seguir trabajando en el futuro. Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Y de nuevo, agradecerle también a todas las personas que desde la universidad han hecho posible esto, empezando de nuevo por Marilia Cruz, y los amigos, colegas de la Escuela de Gobierno, Mariela Casas, Marco Urquiaga, y a todos y a todos ustedes, digamos, por habernos acompañado esta noche. Esperamos poder verlos pronto, y nada, desde acá un fuerte abrazo, cuídense mucho, muchas gracias, y lo mejor para el país a partir del próximo 28 de julio. Muy buenas noches, hasta luego.